Ahí estamos grabando. Buenas tardes. 28 de marzo, segundo Meet de control de la contaminación. Lorena, Valeria, Joaquín, Eduardo Luna, ¿cómo están? Excelente, recién levantándome. Lorena, no se te escucha bien. Cuando participes vas a tener que levantar más la voz y acercarte más al micrófono. Bueno, este es del segundo Meet de control de la contaminación. ¿Cómo les ha ido con el material? Ya estuve contestando algunas preguntas que vamos a volver sobre eso, pero bueno, quería saber cómo se encontraron con la teoría. Sí, Eduardo. Bueno, con el material, que es la unidad No 1 te del escucho. punto 1, 2 y... Con el material que corresponde a la No se unidad te 1. escucha. Ahora, Un poquito mejor. sí, ¿Tenés al estoy gritando 100%? ahora. ¿Tenemos todos al 100% los volúmenes? Sí, tengo todo el 100%. Sí, ahí sí, se te escucha bien. Bien, con relación a la unidad 1, parte 1, 2 y 3, está claro. Lo que genera un poco de duda son el tema del trabajo práctico, que hay, de acuerdo a la descripción que hay que realizar, me quedo un poco confuso y entonces como que me quedo ahí. O sea, no puedo avanzar porque quizás la definición es distinta a lo que debería ser. Entonces es un poco las dudas que tengo con los puntos 2 y 3 del trabajo práctico. Ahí vamos a ver el trabajo. Yo te respondí por mail hace un ratito, hace menos de media hora. Te respondí tu duda, pero igual me di cuenta que, bueno, sí, que aparte como hay uno solo entregado, que este Meet va a estar bien si repasamos los términos de la actividad. ¿Alguien tiene alguna consulta o opinión o que quiera compartir algo respecto del material teórico? No, del material teórico no, profe, pero sí, también me pasa lo mismo que Eduardo, tengo muchas dudas en el trabajo práctico. Bueno, eso lo vamos a ver. A ver, claro, la teoría es una introducción al tema bastante heavy, en el sentido que está muy completa. Vamos a estar manejando toda esta terminología el resto de la cursada, ya que más de una vez pueden estar volviendo, sobre todo para ver también, para emplear el vocabulario, y bueno, y para algunos conceptos repasarlos, porque ahora van a hacer todo, van a hacer las actividades, van a hacer la autoevaluación, y van a pasar a la 2, y como van a probar la primera parte, ya está. Bueno, vuelvan a la unidad 1 todas las veces que lo necesiten. Después vamos a ir profundizando cada uno de los aspectos que vimos en esta introducción. En el material, directamente voy a compartir ahora. A ver, ¿cuál es? Bueno, ya vieron, tiene 3. El material de estudio obligatorio tiene 3 documentos. El que les digo que era heavy largo es el 1.1. Todo lo que dice, prácticamente cada línea y cada ejemplo que está puesto ahí, es para leerlo, rumiarlo, repensarlo, ver los ejemplos, imaginar ejemplos, para que ya estén con una buena base para continuar. Bueno, la presentación de la materia, el por qué está, todo eso ya lo vieron en la 1.
Les recuerdo siempre que el programa lo pueden ver no solamente cuando tienen que rendir la materia, sino que, bueno, si no lo ven ahora, dentro de un mes, le pegan una mirada, porque tiene, digamos que es el marco donde todo está encadenado para cumplir los objetivos. Entonces también a veces leyendo el programa, esos contenidos que por ahí pueden estar en una parte de la unidad SO y todas estas definiciones, todo esto, ¿para qué? ¿Qué sé yo? Bueno, hay un objetivo de la materia que pretendemos que se cumpla, porque es la preparación que se ha previsto para ustedes como básica. Entonces, desde el programa a veces se sitúan mejor, pueden tener un contexto de cuando están perdidos, de por qué están estudiando esto o aquello. También pueden preguntar a las profes que vamos a saber responderles por qué hemos puesto esos contenidos. Acá hay un error. Es la 1.2, contaminantes químicos, y en el texto dice unidad 1.1, pero bueno, sabemos que es la 1.2, donde hay una clasificación de contaminantes químicos según su estado. Seguimos con el tema de clasificaciones, siempre con las materias que vean conmigo, y creo que otros también. Cuando hay sistemas de clasificación, presten atención a los criterios, a las categorías de clasificación y a los ejemplos, porque generalmente eso es después las cajas. Está entrando gente. Las cajas de categorías de clases que después van a seguir usando. Entonces, bueno, en la unidad 1 ya vimos un sistema de clasificación, varios criterios, bueno, y acá retomamos, pero solamente los contaminantes químicos. Recuerden que es según la formulación vamos a tener contaminantes físicos según la naturaleza, químicos, físicos o biológicos. ¿Acaso tomamos un subgrupo de los químicos? ¿Alguien está queriendo entrar? No. Y los subdividimos. Entonces, pueden estar en estado de la materia. Lo que han visto en el primario y en el secundario es sólido, líquido y gaseoso. Vamos a mantener esos 3 estados, no vamos a agregar 4 más, ni 8 más, que los hay. Pero bueno, a nuestros fines no es necesario ese nivel de finura. Si ustedes googlean estados de la materia y saltan de una página de nivel secundario a una de física, de química, van a ver que son muchos más que estos 3. Pero estos 3 son sensibles y visibles o identificables. Lo tenemos, gaseoso, líquido y sólido. En gaseosos, los contaminantes pueden estar como gases, como vapores. Entonces, perdón. Gases y vapores. Y dan ejemplos de cada uno. Después, más adelante, vamos a ir más adelante en otras materias, van a tener claro cada una de estas cosas. Pero ahora sabemos, por lo menos esto, y con los ejemplos. Los óxidos de azufre, saben que bueno, hay un montón de actividades que emiten o azufre en su estado atómico o molecular, solo o con forma de óxido. Entonces, bueno, eso está en forma de gas. Eso significa que no se comprime ni nada, simplemente que una vez que escapa de la fuente de emisión, ya sea porque es emitido ex profeso o porque hay una fuga, sale en forma de gas. Y eso significa que al no tener la compresión del exterior, la única fuerza de resistencia que se le hace es la presión atmosférica, que no es suficiente para contenerlo, entonces eso se difunde en la atmósfera. Lo mismo que el dióxido de carbono, el monóxido, los óxidos de nitrógeno, el ozono. Bueno, de estos gases nombrados, todos los nombrados acá en los ejemplos son contribuyentes, ya sea directos o precursores,
de los gases de efecto invernadero. Entonces los vamos a estudiar por contaminación en el sentido más familiar que ustedes puedan tener, de que simplemente es un contaminante, es algo que está en el ambiente y perjudica a las personas o a los materiales o a la fauna o a la calidad visual de un ambiente. Pero también tenemos ese gran monstruo que nos está definiendo la calidad de vida de todas las personas y de los animales, que es el cambio climático global, que es un efecto de una acumulación de gases en la atmósfera. Esos gases son emitidos por la actividad humana y de todos los que se emiten, ya sea por las cantidades, que son más que las que naturalmente hay, o por la formulación química, que puede ser que haya materiales nuevos en la atmósfera, es lo que está engrosando la capa de gases de efecto invernadero en la atmósfera y hace que el calor que irradia de la Tierra, o sea, primero recibe calor del Sol y este sale a la estratosfera, una porción que queda retenida en la capa superficial de la Tierra, o sea, la parte sólida, otra en el agua, o sea, hay una retención de energía, pero hay un sobrante que históricamente en tiempos geológicos llega a la superficie, rebota y sale a la estratosfera y al espacio exterior. Bueno, en esa salida no sale todo lo que rebota. Bueno, y eso que rebota también tiene distintas formas, nombres que también vamos a ver, pero bueno, esa energía que llega a la Tierra, que no es absorbida por la Tierra, sino que llega, rebota y escapa, más el calor generado por las máquinas. Eso es lo que ha cambiado en estos últimos tiempos debido a este engrosamiento de los gases de efecto invernadero que hacen que no escape al espacio exterior toda esta cantidad de energía. Entonces, en vez de hacer así para afuera, hace así y en la capa de gases vuelve a la Tierra. Entonces se acumula calor, o sea, energía en forma de calor, aumenta la temperatura media, ese aumento de la temperatura produce una serie de desequilibrios en todos los sistemas de la Tierra, en todos los intercambios de energía y de masa, cambia el ciclo del agua, cambia el ciclo de la materia, cambia el ciclo de las energías, y produce un calentamiento global, y eso a la vez produce el cambio climático global. Y el cambio climático global produce efectos devastadores o indeseables en general para la vida humana, para la fauna y para todas las formas de vida en la Tierra. Entonces justo ya entramos con los gaseosos, contaminantes gaseosos, y ya empezamos a nombrar los claves para el efecto invernadero. Después también de estos mismos tenemos efectos directos sobre la salud, que por eso estamos hablando, les agregué este texto, que es contaminantes en ambientes laborales. Pasa que está bastante tomado textual, entonces habla de ambientes laborales, pero es para aclarar todas estas cosas sobre contaminantes. Voy a... ¿Por qué no se silencio? Perdón. Son los vapores que sería líquido evaporado, líquido transformado en una mezcla de líquido y gas, que son las emanaciones de alcoholes, aldehídos, derivados halogenados. Los halógenos, ustedes tuvieron química, ¿verdad? Y ahí vieron... Sí, profe, tuvimos. ¿Lorena? Sí, profe, tuvimos química. Bien. Y algo de los gases. Seguramente vieron la tabla periódica y la ubicación de los elementos y vieron los gases del grupo 7. Entonces ahí, donde está el cloro, cabeza con cloro, después flúor, todos esos gases
que se dispersan en forma de, o sea, se ponen en vapor a temperatura ambiente. Cuando están mezclados con líquidos salen los vapores de estos gases. Digo, el ejemplo del cloro es el perfecto de vapor, porque nosotros conocemos el cloro en forma de lavandina. Y creemos que es líquido. No, en realidad es agua con el gas mezclado. Y cuando destapamos, sale el gas, pero a la vez mezclado con el alcohol vaporizado. Y acá tenemos una serie de compuestos bastante serios para la salud. Bueno, todos los derivados del cloro son nocivos para las personas, pero también o sea, los halogenados es todo el grupo del grupo 7, no solamente el cloro. Todos los derivados halogenados tienen efectos sobre la salud y también algunos tienen un supervalor como gases de efecto invernadero. Los derivados del cloro, por ejemplo, y los del flúor, los clorofluorocarbonos, por ejemplo, que son un gran grupo, y algunos son sintéticos, bueno, esos no se rompe nunca más la molécula en la atmósfera. Tienen un alto poder de retención calórico. Entonces, si bien son en poca proporción, como van a la atmósfera, si lo comparamos con el dióxido de carbono o con el monóxido, son tan estables y tan persistentes su integridad que están por milenios manteniendo su poder de retener energía calórica en la atmósfera. Bueno, los hidrocarburos aromáticos son tipo, por ejemplo, el benceno, y también sus fórmulas químicas moleculares son cerradas, el hexámetro, con doble enlace, entonces son también estables, no se rompen. Una vez que uno permite que se escapen a los medios naturales este tipo de compuestos, no los vamos a ver, pero van a estar milenios. Y los hidrocarburos, tanto alifáticos como aromáticos, están presentes en casi todos los plásticos. Entonces van a estar contaminando por milenios, ya sea que los veamos o no. Volvemos a la parte de líquidos, tenemos las nieblas, que también hay una categorización cuando vemos aire. Niebla es una mezcla de líquido y sólido. Entonces tenemos, bueno, aceites minerales, que también aceites con hidrocarburos, varios aceites minerales que puedan estar como contaminantes en el suelo, por ejemplo. Ácidos, acá volvemos a nombrar el cloro, el azufre, sino que ahora estamos clasificando según el estado de agregación. Entonces, como elemento contaminante, va a haber muchos y los vamos a tener en distintos estados según cómo estén combinados. Tienen que entender lo que es clasificar algo según un criterio 2, 3. Después tenemos contaminantes en estado sólido, que son los polvos, humos y humos metálicos. Esto no es vuelta, es polvo. Bueno, hay contaminantes serios, por ejemplo el asbesto, que se ha usado en asbesto, y hay otro material, si alguien se acuerda, que se usaban en la construcción hace décadas y se prohibieron. Que de hecho, cuando fueron del accidente de las Torres Gemelas, el problema es que la parte de la base y algunas estructuras de hormigón en las columnas tenían asbesto, y no me voy a acordar el otro componente. ¿Vos, Eduardo, no te acuerdas? En asbesto podemos tener el cristalito dentro. Me sale amianto, y es probable, asbesto y amianto. Bueno, que se usaban en las construcciones antiguas, que son muy contaminantes, e ingresan por vía, uno aspira, y bueno, una vez que se acumulan en el pulmón, pueden pasar al torrente sanguíneo y bueno, es un desastre. Pero aparte, bueno, cubriendo superficies vivas de cualquier clase, superficies foliares y todo eso, bueno, tienen efecto. Carbón, caolín es una especie de arcilla, polvo de madera, óxidos de metales, que bueno, sílice, el sílice
que está presente en las arenas, y uno más que nada lo relaciona con el cuarzo. Las moléculas pequeñitas de sílice son cortantes como agujas. Entonces uno aspira aire con sílice, por ejemplo, si vive cerca de canteras de mármol, de hecho la toma es uno de esos problemas, tiene uno de esos problemas y no está muy bien medida la situación. Entonces estás aspirando mini cuchillas que una vez que entran los pulmones van rompiendo, o sea, cortan lo que pasa, por donde pasa cortan. Entonces en la parte de los pulmones van rompiendo los alvéolos, entonces como que rompen el Profe, tejido. Sí. disculpe, entonces este tipo de clasificación es el que nosotros debemos utilizar al momento de hacer el trabajo práctico número 3. Si son materiales particulados, en qué estado, sólido, líquido, gaseoso, y así. Esta es una, no me acuerdo, todavía no veo el tema del trabajo práctico, a ver si lo había, no lo he sacado. No me acuerdo cómo les pedí el trabajo práctico, pero depende de la clasificación que le hayas dado. En este momento estamos hablando de contaminantes químicos nada más, según su estado de agregación o estado de la materia. Ah, bien, profe. Pero en la unidad 1.1 hay distintas clasificaciones de contaminantes según distintos criterios. Entonces vas a tener un contaminante que puede estar en varias clasificaciones según el criterio que uses. Tienen que repasar la teoría. Profe, Una pregunta, Sí. Ah, perdón, Sí, Eduardo. una pregunta, profe. Yo quiero saber del tema del punto número 1, donde tenemos que poner en los cuadros la clasificación de los contaminantes del aire. Ahí buscamos también así en esta unidad que ustedes dio, porque ahí dice investigar, que tenemos que buscar aparte de lo que ya teníamos, Sí. de los apuntes. Esperen, bueno, ya que vienen tantas preguntas con el práctico, vamos entonces, termino esta pregunta y vamos al práctico. ¿Les parece? Sí, profe. Excelente, profe. Yo le interrumpo con lo último porque me escapé 2 minutos del trabajo, por eso en este horario medio que se me complica conectarme. Ajá. Usted me contestó hace un momento el mail donde yo había preguntado por la contaminación del paisaje, Sí. el transporte de carga y eso. Ya leí su mensaje, me quedó claro y ya entendí por dónde iba la consigna. Ah, bien. Yo quería saber la clase, ¿cuándo ustedes la van a estar subiendo? Porque me interesa y bueno, no puedo quedarme hasta que termine. Mira, yo estoy limitada porque yo no tengo cuenta de YouTube. El año pasado me bloquearon, me anularon por algo que supuestamente he hecho mal, pero por más que lo recusé, no tengo cuenta de YouTube, entonces yo no puedo subir mis clases, yo tengo que recibirlas, cuando se cargan, se las paso a Lara y ella las sube, porque ella sí tiene. O sea que bueno, si Lara puede subirla mañana, en todo caso, lo que vamos a hacer es mandarles una noticia cuando estén subidas las dos, porque vi que también estaban pidiendo la 1. ¿Les parece? Sí, sí, profe, profe. yo también fui, me parece que pidió la clase 1, pero justamente era por dudas que tenía el trabajo práctico y pensé que lo habían tratado en la primera clase. Yo creo que sí. Pero bueno, yo, Yo- profe, lamentablemente me tengo que volver a mi trabajo, así que bueno, bueno, quedo a la espera de cuando se suba la clase y bueno, gracias por sacarme las dudas, ya me quedó bastante claro, así que entregaré el trabajo a la brevedad. Gracias, bueno, profe. Hasta luego. hasta luego. Bueno, acá sigue explicando más o menos lo que yo les estaba diciendo, con algunos ejemplos, y ahí empiezan cosas que en las materias de seguridad y higiene seguramente las ven, cuando empiezan las fracciones de polvo respirable, el inhalable, respirable,
y los que llegan al alvéolo pulmonar. Entonces, generalmente se hablan de 3 fracciones, bueno, yo no sé en su origen cómo se los presentan, pero sé que lo usan porque tienen que evaluar toxicidad y tomar medidas de protección en función de lo que conozcan de esto. Por eso le digo que este apunte que yo me tomé del ambiente laboral es mucho más específico que la materia, pero bueno, como estaba claro, entonces me lo traje. Entonces ahí empieza que la cantidad de polvo que absorbe el organismo es la dosis que ha ingresado al organismo. Y la toxicidad, efectos adversos sobre la salud, ya sea de las personas en este caso, pero siempre podemos hablar de animales, podemos hablar de cultivos. Según la dosis, va a ser el daño. Puede ser que dosis mínimas de cierto producto no haya efecto negativo, que de hecho pasa así, pero depende la cantidad, si te pasas de cierta concentración y tu ingesta es mayor, y sí, te vas a intoxicar y va a haber efectos. Y también los efectos se clasifican según sean inmediatos, cuando es agudo, o por ahí hay una acumulación y tenés efectos, o no, pasado siempre la concentración, tenés efectos para toda la vida, entonces es crónico. Por ahí hay dosis mínimas que ingresan al organismo y son todas dentro de los que permite la Organización Mundial de la Salud, pero llega un punto en que la acumulación es tal que te enfermas. Bueno, todo eso se ve, y se ve para tomar medidas de protección en los ambientes laborales, y cuando hablamos ya de ecosistemas, ya sea urbanos o naturales, y en naturales vamos a considerar la atmósfera, también entran en juego otras cuestiones aparte de las dosis, pero siempre vamos a estar hablando de concentraciones permitidas cuando hay contaminantes que están reguladas. Y acá, bueno, yo ya hablé de acumulación y acá sigue diciendo que, bueno, cuando un contaminante químico es absorbido por un organismo a una mayor velocidad que el organismo lo puede excretar, ya sea que lo excrete por excretas de heces y orina, o por excretas de la piel. Si no lo podés sacar, se va acumulando. Y esa acumulación en el organismo generalmente produce daño. Las vías de entrada de contaminantes en los organismos puede ser respirando, o sea, respirando pulmonar, por la piel, por ingesta, o sea, lo como, y por vía parental, que es cuando ya se acumula en el organismo, en los aparatos relacionados con la reproducción, entonces se transmite de padres, o sea, de la madre al feto. El caso más sencillo de ver esto de la vía parental es un caso escandaloso, pero bueno, los bebés que nacen y nomás tienen síndrome de abstinencia porque sus madres son adictas a heroína, cocaína. Y eso es una transmisión ahí de contaminantes por vía parental. Ese feto estuvo absorbiendo los contaminantes como si fuera un adulto, y cuando salió, al no tenerlos, hace síndrome de abstinencia. Con vía respiratoria pulmonar, bueno, estamos hablando de personas o de mamíferos, pero también extendamos todo lo que estamos viendo y pensemos, por ejemplo, en animales de piel desnuda, por ejemplo, los batracios, los moluscos. Ellos, lo más probable es que los contaminantes los absorban por vía dérmica y que vayan directo a sus pulmones. ¿Entienden? Bueno, acá también explicando que yo no sé, yo me adelanto a lo que está escrito. Y bueno, los efectos de los agentes químicos, cuando decimos que son contaminantes en el sentido que producen un daño, acá hay una clasificación que viene para estos fines.
pero hay más. Entonces, bueno, pueden ser corrosivos, irritantes, neumoconióticos. Siempre con los neumo estamos hablando del pulmón. Irritantes, puede ser irritantes de la piel o las mucosas en contacto con el tóxico, e incluso órganos. Por ejemplo, el tabaco es irritante de todas las mucosas en el traspaso, e incluso es irritante de los pulmones. Corrosivos es cuando destruyen los tejidos en los que actúa el tóxico. Un ejemplo es, por ejemplo, la soda cáustica, que uno lo usa para limpiar determinadas superficies con materia orgánica, pero si vos lo tocas, igual el cloro, por ejemplo, cuando usas mucha lavandina, se te corroe la piel, el químico te destroza las células y bueno, sí, te come. Asfixiantes, cuando te hace que escape el aire o altera, contaminante, altera el mecanismo de absorción de oxígeno en el organismo. Anestésicos y narcóticos, sensibilizantes, cancerígenos, mutágenos o mutagénicos, teratogénicos y sistémicos. Entonces, lo teratogénico tiene también mucho que ver con, y lo mutagénico, con estos que tienen efecto vía parental. Estas clasificaciones también nos hacen efectos. Esta clasificación que caracteriza y distingue distintos efectos de contaminantes en el cuerpo, en realidad tiene un correlato con otras clasificaciones cuando hablamos de residuos peligrosos, que eso es otra materia. Pero esto es una preparación bastante ajustada para lo que va a venir después. Y esto es lo que les decía, según los efectos, bueno, agudos, crónicos, reversibles, irreversibles. Yo no creo que tengan problema de leer esto, pero bueno, acá viene la parte que nos interesa, es metodológica. Así como está explicado en el punto 4 de esa evaluación de la exposición a agentes químicos, ese esquema lo tienen que tener claro y aplicar en toda situación de contaminación, ya no importa si el agente es químico, físico, biológico. Siempre vamos a tener que identificar los contaminantes, medir la concentración en el ambiente, esa concentración que se mide en el ambiente, siempre con un aparato, siempre una toma de muestra para eso, los resultados de ese análisis van a dar un nivel de concentración de la sustancia. Y esa concentración la vamos a comparar con criterios de valoración que ha establecido, por ejemplo, una autoridad de aplicación que dice, no puede haber más, por ejemplo, para el agua de bebida humana, no tiene que tener 0 coliformes fecales. La misma agua, si la va a usar ganado, puede tener hasta 100 coliformes fecales. Si la van a usar para riego, puede tener hasta 2000 coliformes fecales. Y lo van a dar por norma. Entonces, bueno, esa concentración que uno midió en el ambiente va a estar, nos va a decir que es posible usarla para tal o cual cosa en función de estos criterios de valoración. En este caso, los criterios de valoración que se emplean por el ejemplo con que yo armé este texto es los efectos sobre la salud inmediata. Y los criterios de valoración son los que dan realmente las normas de la Organización Mundial de la Salud, a la cual las naciones adhieren. Con eso se valora el riesgo que tiene esa concentración de ese o esos contaminantes. Porque también puede ser que esta sustancia solita, en 100, no pasa nada. Pero esta sustancia, si está con esta otra, ya no es 100, sino que es 5 de esta y 5 de esta, y ya la cosa se pone riesgosa. O sea, hay riesgo de un daño y ese riesgo es sobre lo que tenemos que trabajar. Entonces, para identificar los contaminantes,
uno puede, primero, ver la ficha de seguridad de los productos que se utilizan en cierto sistema de producción. Entonces, la ficha de seguridad de la soda cáustica que se compra para limpiar los tanques, la ficha de seguridad del ácido sulfúrico que se usa, no me estoy acordando qué, pero o sea, los productos químicos, los insumos, materias primas químicas, vienen con una hoja de seguridad. Tienen que ver en la web, o sea, por la carrera que tienen seguramente ya lo han visto, pero en algún momento conmigo, en alguna materia también lo van a ver, van a tener que mirar hojas de seguridad. Pero a esta altura de la carrera seguramente ya han visto de algunos productos. Y si no, buscan en la web y ven todas las hojas de seguridad, tienen como un estándar de información que tienen que brindar. Entonces, bueno, para la ficha de seguridad de los productos que se usan, las materias primas que se utilizan, los procesos que se siguen para elaborar tales o cuales cosas, en los cuales se puede juntar o no. Entonces, si ustedes conocen la química de los productos, saben que el sodio, ay, me olvidé, quería hablar del hidróxido de sodio, que ya mismo averiguo los componentes. Primero, sodio, sal de mesa, puesto la sal de mesa sola, no hace nada, es totalmente inocua. Bueno, no totalmente, porque si lo mandamos a un suelo, lo puede desertizar, o sea, hacer perder su capacidad de sustentar vida. Entonces, bueno, el hidróxido de sodio en realidad es sal de mesa, oxígeno e hidrógeno. Las tres cosas por separadas no hacen daño a ninguna persona. Ahora, cuando esto se combina el hidróxido de sodio, ya tenemos un producto inflamable y hasta explosivo en contacto con la agua. O sea, todo implica conocer, saber. O sea, por el proceso sabes qué mezclas que no puedes hacer. Y bueno, bibliografía que informe sobre ciertas características de contaminación de algunas sustancias. La bibliografía siempre viene en el ámbito de la ciencia. Hay muchísimas sustancias que hemos pensado que eran inocuas para el ambiente o para las personas, y resulta que después, por investigaciones científicas, no, es una locura. Bueno, y sigue con la parte de medición, los criterios que te va explicando cada uno de los aspectos de los pasos. No creo que tengan inconveniente con esta parte, pero la tienen que comprender completamente. Y una vez, cuando ya hay efectos, uno tiene que pensar si va a controlar las exposiciones, o sea, que un ambiente o una persona o un grupo esté expuesta a ser alcanzada por un contaminante, y sabemos que no, que hay que poner algún tipo de control para que las personas, o bueno, ese sujeto no esté expuesto a la contaminación, hay distintas medidas. O actuamos sobre el contaminante, o sea, por el foco que emite el contaminante, o actuamos sobre el medio que fue contaminado. Obviamente, primero es mejor actuar sobre el foco contaminante, ya sea identificamos el proceso que emite, que hace que se forme el contaminante o que se emita. Se pueden aislar operaciones que sabemos que pueden liberar algunos gases contaminantes. Entonces, bueno, esta parte del proceso la tenemos aislada, y el gas contaminante
no sale a la nave ni sale por chimenea, sino que lo mandamos a un dispositivo de depuración que le baje el nivel de contaminación y recién ahí después podemos liberar a la atmósfera, por ejemplo, determinada concentración de dióxido de carbono, la que permite la ley. También hay operaciones con método húmedo. Por ejemplo, una sencillísima que es una acción sobre el polvo contaminante, que es para reducir el polvo ambiental. El ejemplo más sencillo, y que lo hacen en su casa cuando ustedes barren y hay mucho polvillo, dicen, mojar la escoba, mojar el escobillón. Bueno, estás humedeciendo para que no se levante tanto polvo. Eso es la escala que ustedes pueden ver. Ahora, es el mismo principio que se acepta y se aplica y se recomienda en los establecimientos mineros, por ejemplo. El riego. Bueno, mantenimiento de los equipos de trabajo, eso también evite contaminaciones. Un ejemplo sencillísimo, que no es de trabajo, que podría ser, bueno, un auto que no esté mantenido la parte del recambio de aceite, qué sé yo, bueno, tiene escape con olor y humos, con más contaminante que si tuviera el recambio que corresponde. Y cualquier instrumento que ustedes utilicen, que saben, sobre todo los que dan a combustión, saben que emiten contaminantes, bueno, se puede controlar a través del mantenimiento, alguna manera de control. Y después, bueno, hay otras clases de sustancias que ya tienen otra manera. Después, la otra opción es cuando ya contaminaste, bueno, accionar sobre el medio. Todo esto para controlar la exposición. No se pierda. ¿Y qué es? O ventilar, ya sea de manera pasiva, ventanas, bueno, hacer ventilación cruzada para que haya un barrido de materiales contaminantes. Con lo mismo, el mismo criterio cuando en la casa que uno aplica en verano para mantenerla fresca. Para que tenés cerrado de día, qué sé yo, cuando es resolane, después a la noche cuando abrís, tratás de que haya una corriente y abrís estratégicamente las ventanas. Y no a cualquier hora, bueno, ese tipo de cosas se aplican por acá. Y si tuvieras sistemas de ventilación así con extractores, también mantenerlos en condiciones, ubicados estratégicamente. Otra cosa es limpiar el medio para evitar una nueva dispersión de contaminantes. El ejemplo de un derrame de líquidos contaminantes, y cuando tenés que correr a contener en ese suelo que esa contaminación no se siga propagando. Y hay técnicas para hacer. Bueno, si hay, como volvemos en el contexto del texto que bueno, si hay alarmas, o sea, si hay riesgo para la gente, que haya alarmas en los sistemas de ventilación, que ya tienen sensores para medir concentración también. Después, un grupo de actores sobre el receptor de los contaminantes, o el potencial receptor, o el que estaría expuesto. Entonces, tiene que tener conocimiento de las sustancias que maneja, tiene que tener conocimiento de los riesgos. Rotar en los puestos de trabajo está muy bueno para disminuir el tiempo de exposición. En caso que no se pueda hacer otra cosa, bueno, rotamos, no vamos a tener a esta persona siempre trabajando, aspirando polvillo, por más máscara que tenga, atenuamos la probabilidad de riesgo haciendo rotación, y todo un poquito. Bueno, ubicación de los trabajadores en un recinto. En Sanela, por ejemplo, en Sanela y en todas las fábricas donde fabrican automotores hay una prueba de motores por la parte del tubo de escape. Eso vas a ver desde cabinas ultra aisladas y con sistemas súper inteligentes y sensatos acerca de cómo vas a poner el vehículo o el aparato a medir, y que en realidad nunca va a estar en contacto con las personas. Se hace la prueba, tenés los sensores en el recinto que vas a medir conectado al tubo de escape, y ultra seguridad. Y después tenés lugares que tenés una mampara, todo así, y dicen, bueno, sí, pero está aislado. Bueno, ahí son cuestiones como de trampitas y eso. El marco normativo ya se van a ir, tienen que ir
familiarizándose porque lo vamos a usar todo el tiempo. Y ahora vamos a ir a la actividad esta que tanto nos preocupa. Ah. Bueno, trabajo práctico. Quedó claro que es individual, la fecha de presentación, 31 de marzo, 23:59. No sé cómo andamos esta vez con el tema de la plataforma, si hay o no despasaje, como nos pasó el año pasado con el horario. Bueno, como siempre, no llegan a tiempo, si no lo mandan, o sea, no llegan a tiempo, si no pudieron enviarlo, lo mandan por mail. En el mail a nosotros nos llega con fecha y hora. Las normas de presentación, las reglas del buen arte de escritura y todo eso que se les dio en primer año, en las materias que tienen con Lara y conmigo sobre todo, ya está aprendido. Directamente las aplican. Y si hasta el último trabajo práctico que presentaron tuvieron esas correcciones de mi parte o de Lara, sepan que es la última vez que son corregidas para que lo hagan bien. O sea, ya está incorporado. Y es hora de verlo. Y eso no requiere ni estudio, ni gran comprensión, sino aplicarlas. Bueno, de todas las preguntas que hay, bueno, con el 70% de respuestas bien, van a aprobar. Y el objetivo de la actividad, lo pusimos de manera general, que es identificar actividades contaminantes, el origen de los contaminantes, la clasificación de los contaminantes y los efectos sobre el medio también. Ya con el objetivo de la actividad ya tiene una pista también de, cuando tienen dudas de qué se puede responder, bueno, no, pues la onda es que aprendamos a identificar las actividades, el origen, o sea, la fuente de los contaminantes, o sea, la fuente de actividad o las clasificaciones de fuentes, y la clasificación de los contaminantes que dentro de distintas categorías, clasificaciones de distintos tipos. Bueno, lectura y comprensión de todo el contenido teórico y se arrojan a hacer la actividad. Y dice, investiga en tu localidad o departamento. No sé si hay alguna pregunta, me tienen que hablar porque no estoy viendo el chat ni la levantada de manos. ¿Están viendo bien? Sí. Bueno. Una vez comprendida la teoría, hacen el trabajo. Entonces, cuando leen las consignas, entienden todas y cada una de las palabras. Y no les suena chino. Investiguen la localidad o departamento provincial donde habitualmente resides. Y acá veo un error. Perdón. Cierre de paréntesis, no está bien. Identifica 4 actividades contaminantes. Actividades que afecten el suelo, que afecte otra actividad, el agua, otra que afecte la atmósfera y otra que afecte, contamine el paisaje urbano o rural a nivel visual. Cuando hablamos de contaminación de paisaje, hablamos de contaminación visual. Si para completar el cuadro que les pide, o sea que yo ya puse los medios afectados, aire, agua, suelo, paisaje. En la actividad productiva real, en unas 10 palabras, tienen que poner un ejemplo de su localidad de una actividad real que contamine el aire,
tiro un ejemplo. Emisión de dióxido de carbono de las roticerías que hacen cosas al horno. O sea, de la pollería tal. O, bueno, de casa de comida del casco céntrico. Entonces, después tienen que describir eso en el aire. Tienen que describir la actividad, máximo 40 palabras para saber, porque ustedes pueden hablar, bueno, locales gastronómicos. Bueno, en la descripción, bueno, ¿qué tipo de? No es cualquier local gastronómico. Yo puedo tener un local gastronómico que vende sándwiches fríos mientras cocino. Entonces, bueno, ahí en la descripción de la actividad es para saber qué es lo que se hace, para que se pueda entender por qué ustedes identificaron esta actividad que nombran, que es real, que está en su provincia, que en su departamento o en la ciudad, para ver qué entendieron. Después, ¿cuál es la sustancia, energía o agente biológico que está contaminando con esa actividad? En este caso, el ejemplo hipotético es monóxido de carbono o dióxido de carbono. En realidad también hay óxido de nitrógeno porque con la combustión hay más de un contaminante. O calor. Y estado físico de esos contaminantes. Profesora, Sí, supongamos que es un ejemplo de lo que afecta, digamos, el aire es un contaminante químico. Si yo dentro de sustancia pongo químico y su estado es sólido, ¿está bien? sí, pero tenés que, no contaminante químico, es qué contaminante químico. En el ejemplo que veníamos viendo, acá teníamos, Supongamos que sea el sílice, bueno, un contaminante químico. El estado físico, por ejemplo, puedo poner sólido sí. en polvo DUS. ¿Cómo? Por ejemplo, pongo polvo DUS, que son las distintas partículas y estado de las partículas del polvo DUS. ¿Está bien? Sí, a mí me gustó el ejemplo del sílice. A ver, vamos a ver. Quiero seguir acá. Bueno, Puede ser ¿qué actividad productiva emite sílice? molienda, por ejemplo. Molienda a cielo abierto. ¿De qué? Porque yo puedo moler arcilla. Piedra. No, piedras. ¿Qué piedra? Y piedra puede ser de 3 tipos. Si vos me decís molienda, no llegamos a sílice. Molienda de piedras, tampoco llegamos a sílice. Molienda si nombras el tipo de piedra, Cuarzo. moliendas de cuarzo, Bueno, podemos llegar al sílice. bien, porque podemos tener otro tipo de piedra para llegar a una molienda que tenga dentro de sus capas, por ejemplo, otro tipo de material. O sea, por ejemplo, mica. Sí, tiene sílice, pero sí. El tema del cuarzo es lo más neto para ver, bueno, si en tu localidad hay de cuarzo y de mica, elegí el que quieras. Y Sí. guarda, porque también, si lo elegís para aire, ok. Sería para áridos, porque está el triturado, zarandeado en distintos calibres para utilizar para, por ejemplo, hormigonado de rutas. No entiendo tu aporte en esa parte. ¿A dónde vas con eso? O sea, En a cielo abierto es lo que se emite como polvo al aire, o sea, la atmósfera es un contaminante químico
dentro de su composición es sólido y por de acuerdo a sus particulados, de sus partículas, que puede ser mayor de 100 micrones o menor de 100 micrones. No se te pide ese nivel. Mira el cuadro. Sí, lo estoy mirando. Actividad productiva, real, 1 a 10 palabras. Extracción Molienda o trituradora de cuarzo a cielo abierto. Breve descripción de la actividad y bueno, ahí aclararás, bueno, que se muele y pasa directamente en la parte, o sea, que hay una descarga de materiales, que ahí ya empieza a liberar polvo con sílice, con sus materiales, mejor dicho, y hay una descarga de materiales a una tolva, hay un transporte en cinta hasta la trituradora, y el material triturado también tiene un transporte dentro del mismo predio hasta en montículo. En todo el proceso está emitiendo un contaminante, ahí nos vamos a la tercera columna, que es sílice. Estado físico de el contaminante sólido. Si justo elegiste una piedra que aparte de sílice puede tener otra cosa como contaminante, bueno, va todo ahí, pero en realidad yo lo que quiero ver es esta transitividad que acabamos de mostrar con el ejemplo, y en este caso, sobre el aire. Bien, y ahora voy, por ejemplo, al aspecto visual que estaría en paisaje. El contaminante del impacto visual, que tiene acción sobre la salud. Hola. Sí, te estoy escuchando. Pensé que se había... o sea, el impacto ambiental o el aspecto ambiental en la parte visual, en un paisaje, el contaminante, ¿cuál es el estado físico de ese contaminante? No sé, porque no sé cuál será tu ejemplo de algún contaminante. Una antena de telecomunicaciones, por ejemplo. Y bueno, líquidas no son, gaseosas tampoco. Sería física. Son sólidas, sí, claro. Es todo físico sólido. Ojo que vas a tener contaminantes del paisaje si tuvieras emisiones de chimenea, vas a tenerlos en estado gaseoso. Gaseoso. Sí. O sea que este aspecto ambiental o impacto ambiental, que sería el contaminante. No te enrolles. El ejemplo, ¿alguien no entendió la línea esta del aire con el sílice? Porque Profe, sí, Valeria. mi duda también era esa, en la parte de contaminantes, si teníamos que poner qué contaminantes emitían. Sí. Por ejemplo, yo en paisaje, mi ejemplo, que tengo en el trabajo, es sobre el cableado eléctrico que hay en la ciudad de San Luis. Sí. ¿Cuál sería su contaminante? Es que en este caso, cuando hablamos del paisaje, según los ejemplos que ustedes elijan, depende de lo que elijan. Ahí la contaminación es visual y el contaminante es el cable, o sea, el cableado. Es materia de una mezcla, o sea, podés poner mezcla de los constituyentes del cable. Pero en realidad es también el diseño de la estructura aérea lo que contamina el paisaje a nivel visual. También podés tener, insisto, ejemplos de emisiones que, bueno, no sé dónde viven ustedes, qué sé yo, pero podés tener alguna fuente de emisión de gases, de vapores o de humos. Para eso vieron toda la clasificación anterior. Y sean contaminantes químicos que están contaminando el paisaje a nivel visual. O líquidos. Pero en el caso tanto de las antenas como de los cables que se han elegido, es algo físico.
Bien, físico. ¿Y el estado sería sólido por el cable? ¿Y qué te parece? Bien. Claro, porque o sea, vos, está bien, yo no pido un nivel de detalle, en realidad más adelante podrían perfectamente identificar, o sea, parte visual, que es sólida, sí, es una estructura sólida, con estado físico sólido, y a la vez tenés contaminantes químicos, pero eso ya no va a ser del paisaje, sino que van a estar contaminando el suelo o el agua. Bien. No sabía si teníamos que poner si eran químicos, físico, energía, biológico, o teníamos que poner, por ejemplo, los contaminantes químicos. Pero sí, pero es que cuando digo contaminantes, si vieron la teoría y que acabamos de repasar, es o sustancias, o energía, o elementos biológicos. Sustancias va desde decir plástico a decir un átomo de cobre o una molécula de hidróxido de sodio, o sea, sustancias. Energías, podemos hablar de calor, de radiación. Ahí, por ejemplo, las mismas antenas que ustedes usan, que lo pensaron como para paisaje, podrían haberlo pensado para contaminantes del aire en cuanto a la radiación de energías no ionizantes. O sea, tienen que investigar también, pero el marco de la cosa está dado en la teoría. Entonces, sí quiero ver en la columna de contaminantes que nombren o una sustancia química o un material físico, que en este caso serían los cables y la disposición, como están, si yo usando el espacio, o una energía. Calor también puede pasar, por ejemplo, los vidrios espejados hacia afuera, todo ese calor que no ingresa a la casa es reflejado afuera, o sea que se calienta más. Hay una contaminación por energía ahí, si uno pudiera medir ciudades o la misma calle en un tramo con y sin y no hubiera otras variables. O biológicos, contaminantes de agentes biológicos, de seres vivos. Cuando son sustancias, bueno, algunas sustancias puede ser materia orgánica en general. Estudien, comprendan, entiendan el contenido de la teoría e investigan y completan cada uno. Tiene que haber una claridad y o sea, yo tengo que saber cuál es el contaminante. Si es una sustancia, una molécula, o sea, sustancia es un átomo, una molécula, un pedazo de materia. ¿Son energías o contaminantes biológicos? Y el estado físico en que está contaminando en esa línea en que yo elegí. ¿Quedó claro? Ahí. Sí, profe. Ahora sí me quedó claro. El punto 2. Presenta 2 ejemplos de contaminantes de cada clase, según el enunciado del cuadro que va a ir más abajo, y menciona sus fuentes de emisión, sus fuentes de generación, como quieran llamarlo. ¿Y qué pasa? Que en la teoría, cuando hay la clasificación de contaminantes, hay ejemplos. Bueno, esos no. Buscan. O sea, este ejercicio es para ver cuánto comprendieron, porque si hay una explicación y un ejemplo, bueno, ya, tienen que mirar el mundo exterior e encontrar el ejemplo que no dio la profe sobre, por ejemplo, 2 contaminantes que sean clasificados como no degradables. 2 contaminantes que sean clasificados como de degradación lenta y 2 contaminantes como biodegradables. Entonces van poniendo uno de cada ejemplo. Si van a poner una molécula, o sea, digo un ejemplo que no viene al caso. Cloro,
Cloro con agua. Bueno, no hay fórmula para eso. O PVC, que es un tipo de plástico específico, una molécula de una forma que hace solamente ese tipo de plástico. Van poniendo a ese nivel de claridad del contaminante. Y la fuente de emisión o generación de ese ejemplo que encontraron. Entonces, cloro con agua, no sé, de la limpieza de de todos los pisos del gran hospital, no sé cuánto, que así fuera. Estoy dando un ejemplo pues muy traído de los pelos, no sería eso, pero es la forma en que digo que quiero que esté. O sea, ustedes identifican el contaminante, bueno, ¿de dónde sale ese contaminante? ¿Cuál es la fuente que lo está emitiendo o lo está generando? Acá quiero ver también cómo causa y consecuencia, o sea, la presencia de esto que ya sé que es contaminante, que ya sé que es no degradable y que sale de tal actividad productiva. Y la 3, investigar. ¿A preguntar? Sí. Sí. O sea, supongamos que no degradable, yo como ejemplo pongo microplásticos. Es muy amplio. Hay muchísimas clases de plásticos. Está bien, cuando hablas de microplásticos, Que viene degradado. ¿cómo? O sea, no se degrada, sino que viene erosionado, que es prácticamente lo último que se está estudiando, porque son contaminantes hasta en los alimentos. Sí, pero no vas a poder, porque te enredas solo. Porque cuando tengas que completar fuente, ¿qué vas a poner? Todo el mundo. ¿Me entiendes, Eduardo? Sí. Sí, los microplásticos son contaminantes. Sí, están en todas las estructuras del tejido de casi todos los seres vivos. Sí, es re preocupante, pero no te sirve para hacer la actividad y demostrar esa transitividad, porque te vas a, cuando la fuente de emisión, generación del ejemplo, te quedas manco. Entonces, si vos agarras cierta clase de plástico específica, y es más, ves el nombre técnico, químico, y ahí verás si es no degradable, degradación lenta, biodegradable, y de dónde viene. Para que completes el ejemplo. O sea, todo lo que está presentado tiene relación. ¿Quién más? Bueno, así pasamos a la última. Yo temo que no se grabe más. Dime, Andrés. Andrés levantó la mano, Sí, profe. sí, Andrés. ¿Habla? Te escuchamos. No se te escucha. Andrés, estás hablando, pero acá no se te escucha. No se escucha nada. Profe, Sí, bueno, yo ahí, por ejemplo, en uno de los ejemplos puse en el cuadro número 2 hablando, ¿no? sí. En no degradables puse bolsa de plástico. Y ahí al costado yo tendría que poner quién es lo que lo producen. Es que no es cualquier plástico.
Ah, Bolsa de plástico era antes que entraran a la universidad para estudiar esta carrera. Y después también, pero con otro significado. Hay distintas clases de plástico. Si vos decís la bolsa del supermercado, de hecho, ahora las que te dan en el supermercado es de distinto plástico a las que recibías en el mismo supermercado hace 7 años o 10 años. Químicamente es distinto el componente. ¿Claro? sí, que tengo que buscar uno que sea específico entonces. ¿Sí? Listo. Sí, Que no porque sea- también, o sea, miren el cuadro, o sea, la fuente, bolsa de plástico, todo el mundo. Bien. No es idea. Bueno, a ver, ¿qué otro más? Andrés quedó sin... No, debe haber abierto algo, porque sigue sonando como que está en... Ahí cerró. Ahí Ahí cerró. cerró. Bueno, el otro. Investiga en tu localidad o departamento provincial, lo mismo, actividades reales, concretas, el nombre comercial o del paraje, o fotografía del emprendimiento, por ejemplo, feedlot, cata, el centro urbano de Achira, bueno, de tu localidad o de alguna del departamento, cantera Potrerillos, o parque industrial de Villa Mercedes y cuál parque industrial, que son fuentes de emisión de contaminantes que responden a la clasificación de página 7 y 8 de la unidad 1. Y selecciona 2 ejemplos de esas actividades que vos investigaste. Y acá me cuentas 2 ejemplos de actividades. Cuando digo nombre comercial, porque a veces puede ser que alguien esté pensando, no sé, a ver, una ecogás, planta, no, extracción fraccionadora y derivadora de YPF. O una actividad, por ejemplo, del agro, que tienen marcas. El tema es que tiene que ser real. Y ustedes van pensando esas actividades y ahí le van aplicando las clasificaciones. Eso es para que estudien. Pero bueno, si no quieren estudiar para ahora, lo cual estaría muy mal, porque aparte se espera que ustedes ya hayan entendido todo esto. Pero si no, bueno, van buscando actividades, las ubican bien, así esto existe, y es una fuente de emisión de contaminantes, y según la teoría, más lo que estoy viendo, esta fuente, o sea, este emprendimiento, esta actividad, este feedlot, este criadero de aves, las pepitas, esta fábrica de alfombras, que yo sé que emite tal cosa, es una fuente catalogada de contaminantes catalogada como puntual o estacionario, o fijo. Es una fuente móvil, es una fuente areal, es una fuente natural. Y ahí ponen el ejemplo en lo que queda en los renglones 1 y 2. Dicen, y contaminante principal de líquido. Volvemos a lo mismo. Fuente, clasificación de la fuente y contaminante principal que emiten, o sea, que es por lo que ustedes les ha llamado la atención y lo han puesto en esta lista. Con eso, se termina el práctico. Por ejemplo, con la parte de fuentes móviles, seguro
lo primero que uno piensa, si han visto la teoría, y bueno, el parque automotor es contaminante de monóxido de carbono, óxidos de azufre, todo eso, no sé, se fijan en la web, si les falta material para nombrar 2 o 3 contaminantes que saben que salen del parque automotor. Pero yo quiero que es el parque automotor del centro de la ciudad de tal, o la maquinaria, piensen por ahí en lugares muy prístinos, porque es muy típico esto del parque automotor de los centros de las ciudades, pero por ejemplo hay localidades con mucho paisaje natural prístino que hay un emprendimiento que es la perla negra de la contaminación del lugar, por ahí por motores, igual que autos, pero es como que destaca por el tipo de ambiente. Y de eso también me preguntaron. No sé si ahora les queda claro. Profe, Sí. no sé si fue a mí, pero escuché todo entrecortado. Capaz que se me fue el internet. ¿Alguien me escuchó? El tema es que si no escuchó quedó grabado mal. Sí, escuché bien. Sí, se te ha cortado, Valeria. Bueno, de última después también lo puedes ver. Que, bueno, les pasa que lo di muy largo. Son las 16:20, chicos. Me he pasado por 20 minutos. Tendría que haberles hecho caso a ustedes y arrancar simplemente con el práctico. De todos modos, no me arrepiento, porque Bueno, en esta me saco la duda rapidito, profe, y ya sí, la dejo, sí, porque no llegué a escuchar. Entonces tenemos que poner, por ejemplo, lo tomé así yo, que tenía que escribir una empresa o una organización o lo que fuese que emita contaminación y hacer la descripción brevemente con sus sustancias de lo que llegue a emitir. sí, sí, pero en un renglón, o sea, qué sé yo, granja avícola Las Pepas, emite, ahí verás tu selección, si va por el lado de las excretas, si va por el lado de los líquidos de limpieza, si va por el lado de las emisiones de Haze, lo que sea, y bueno, y la vas a poner en la casilla que corresponda, ya sea puntual o estacionaria, o areal, o móvil, o natural. Bien, De naturales, bueno, ahí cuando vieron los criterios de clasificación también las fuentes no le pueden errar, o sea, fuente natural es fuente natural. Puede ser fija, móvil y areal, pero tiene que ser natural. Y o sea, cuando pongan el ejemplo de fuentes naturales, eligen fuentes naturales. Y no repita. bien, profe. Ahora sí. Sí, una fuente móvil típica también, un ejemplo típico para las fuentes móviles son las fábricas de asfalto. Cuando van asfaltando, o sea, se van trasladando a medida que van avanzando unos kilómetros y va toda la parafernalia echando el humito negro. La mejor esa clase de ejemplos que un parque automotor. Bueno, tienen para lucirse. Sobre todo, acá se demuestra y se practica, porque el objetivo es que ustedes identifiquen contaminantes y fuentes. Estos ejercicios hechos están dados para eso. Voy a dejar de grabar y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, que creo que va a ser este mismo a la misma hora. Bien, profe.